buenos días, bienvenidos a Contacto Directo, hoy lunes 13 de febrero. Y por supuesto hoy en Contacto Directo tendremos como invitados al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y por supuesto otras noticias que también tendremos que contarles. Y vamos a continuación sobre una polémica que se abrió entre el Ejecutivo y Fiscalía después de que a este último organismo se le cambiara sus investigadores policiales. Sucedió horas después de que la Fiscalía allanara las oficinas de la Presidencia de la República. Veamos un resumen. El personal policial que hace las investigaciones en la Fiscalía fue sacado de esa institución. Por una orden del Comando Policial, los 37 agentes fueron sometidos a un traslado temporal. Según la Fiscalía, esta decisión es una clara intromisión en la justicia, pues limitarán el trabajo que de manera independiente ha venido realizando la Fiscalía en materia de derechos humanos. Según el organismo, la decisión afectará el curso de investigaciones de los casos Encuentro, Pandora Papers, Petroecuador, General Gabela, Drup, Bernal, entre otros. Por favor, les permita terminar los casos que realmente tienen. La viuda del general Gabela, quien lleva 12 años exigiendo justicia por el asesinato de su esposo, informó que este cambio se produce cuando la Fiscalía daba pasos firmes en la investigación. Me han demostrado con pruebas determinadas cosas. Por ejemplo, ya sabemos que el que le disparó a mi esposo no es ni alias Francis, ni es zurdo, ni es... O sea, hay muchas cosas que se descubrieron. La policía indicó que el cambio responde a los planes de rotación normales de la institución. 6.361 uniformados fueron trasladados en el 2022 y en lo que va del año ya se han movido 2.982 policías. El número de personal de la Policía Nacional para la Fiscalía se mantiene. Se mantiene el mismo número de investigadores. Se mantiene el mismo número de personal asignado a la seguridad de la señora fiscal general, afirmó la policía. Este domingo la Fiscalía en otro comunicado reclamó ya que los nuevos investigadores asignados no son especializados y entre ellos constan 20 miembros de la Policía Comunitaria. La Fiscalía también responsabiliza al gobierno por la seguridad de Diana Salazar y su familia. La Asamblea, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura también reaccionaron ante lo sucedido. En comunicados públicos. Lunes 13 de febrero de 2023, muy buenos días, buen inicio de semana, bienvenidos todos. Hoy en Contacto Directo, Henry Cucalón, ministro de Gobierno y Gestión Política. Con él vamos a revisar la hoja de ruta en un gobierno con el que hasta ahora ninguna organización política quiere hablar luego de la derrota de las pasadas elecciones. Y más adelante, Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas. Los allanamientos de Fiscalía a Petroecuador, a la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia. Cómo avanza la lucha contra la corrupción en la mayor empresa del Estado. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El presidente de la República hizo el martes pasado un llamado a la unidad de las distintas organizaciones políticas. Se cursaron invitaciones para una reunión en el Palacio de Gobierno. Unos dijeron abiertamente que no participarían, otros ni siquiera respondieron. Ante esas negativas, que no son solamente eso, porque unos insinúan y otros abiertamente le piden al presidente que deje su cargo, ¿cuáles son los escenarios de gobernabilidad que prevén desde el gobierno? Lo vamos a conversar con Henry Cucalón, ministro de Gobierno y de Gestión Política. Buenos días, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenín. Muy buenos días con todos los televidentes. Empecemos por el principio. ¿Por qué acepta usted este cargo en el momento más difícil de un gobierno que ya venía con bajos índices de aceptación? ¿Qué lo motiva a aceptar un cargo justo después de una derrota electoral? Porque el país está primero y porque el interés público está por encima de todo. Aquí no puede existir cálculo alguno, sino el deseo de aportar y sumar hacia la prosperidad y la paz social que tanto requiere el país para salir adelante. ¿Y le hizo usted al presidente de la República algún tipo de requerimiento antes de asumir el cargo? No quiero hablar de condiciones, pero sí queremos saber si hubo algún pedido especial. Nosotros tenemos que sumar esfuerzos. Es evidente que el gobierno ha escuchado también la voz del pueblo. Por eso es que estamos en lo que denominamos una nueva etapa. Hay que concentrarse también en la mejora de los servicios públicos y en el caso de la política, tratar de detener cualquier afán que vaya en la línea de la inestabilidad
que no le favorece al país, no le favorece a los ciudadanos. Tenemos que seguir una senda conjunta, hacer una unidad de propósito, como yo denomino. No puede ser en todo. La democracia también son divergencias, pero tenemos que encontrar causas en común. Yo considero que la causa fundamental que nos puede converger es el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana. Hay que trazar metas fijas e ir adelante. ¿Y el presidente le hizo quizás algún tipo de pedido especial a usted? Obviamente estamos en la línea de que la seguridad ciudadana y lo que respecta a las relaciones, por ejemplo, con la Asamblea Nacional, y no solamente con los partidos políticos, que son importantes, pues no lo son todo en la democracia, apelar a la sociedad civil para poder tener una hoja de ruta que nos lleve hacia la prosperidad. Ahora, ¿cuáles son, aparte de la seguridad ciudadana, los otros objetivos de Henry Cucalón desde el Ministerio de Gobierno? ¿De evitar que se caiga el gobierno? Este es un debate que vamos a tener directo y franco entre los autócratas y los demócratas, entre quienes propagan la anarquía y quienes queremos la estabilidad, la institucionalidad y la prosperidad. Y sí, hay que hacer mucha pedagogía al respecto, tanto en los valores democráticos republicanos que pueden estar en riesgo, no por los que quieren democráticamente reemplazar en el poder, sino los que vivan y reinan a través del caos, los que tienen a la barbarie como alternativa. A la par de esa situación, evidentemente rectificar, mejorar todo lo que tenga que ver con obras, servicios sociales, que llegan a la gente, obra pública, entre otras cosas. Cuando dice rectificar, ¿a qué se refiere? Bueno, algunas cuestiones que tienen que ver, ser un poco más cercanos con la gente, entre otras cosas. Eso es importante. Y yo tengo que desactivar, conversando con la ciudadanía, con todos los actores de la sociedad, también con los políticos, con la Asamblea, con todas las instituciones, con la justicia, con la fiscalía, con todos los órganos del Estado, para tener en ciertos puntos, como es la estabilidad política y la seguridad ciudadana, un cauce en común. Ahora, ¿va a cursar invitaciones formales? ¿Los va a llamar al Palacio de Gobierno? ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Y con quiénes, sobre todo, ese es el tema de la forma. Mire, el acuerdo como tal siempre estará abierto. Yo comprendo que hay algunos que le temen a la foto, entre otras cosas. Puedo comprender, pero mire, hablar no puede estar mal. Dialogar siempre estará positivo. Eso es un baluarte propio de la democracia liberal, hasta la cordialidad cívica, encontrar puntos en común. Y te voy a poner un ejemplo. Se vienen temas como el tratamiento de la reforma parcial a la Constitución, para que las Fuerzas Armadas sean parte de la seguridad interna de la nación. Hay mucha apertura. Yo creo que casi todos los partidos políticos van a estar de acuerdo en esa línea. Voy a tener en los próximos días ya una reunión con la presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas para tratar ese tema. Entonces, puede haber muchísimas diferencias y está bien, no hay por qué resentirse, pero encontremos la causa, y una de esas causas es la seguridad ciudadana. Ahora, parecería que entre la oposición ellos sí tienen una coincidencia, y es la de solicitar o la de buscar de alguna manera la terminación anticipada del mandato. Y ahí estaría el gobierno en problema. Bueno, qué pena que lo que una es lo que separa y no otro tipo de situaciones. Ya lo intentaron el año pasado a través de la aplicación de la figura de la destitución presidencial vía express, sumarial, llamada a las esquinas, muerte cruzada. Por ahí he escuchado que ahora quieren ir por el tema del juicio político o impeachment, como también se lo denomina, recordándoles, eso sí, que para aplicar esa figura, tanto en las tres causales, que no existe ninguna al día de hoy, todos van con calificación de la Corte Constitucional. No es subjetiva, no es discrecional, no es arbitraria. Ministro, ¿asistiríamos eventualmente a un reparto de poder, quizás como estrategia o como mecanismo de supervivencia? No, la búsqueda de consenso sí. Reparto del poder o hacer el juego a la desestabilización, no. Ahora, ¿qué nos asegura que sí vamos a ver de ahora en adelante a un gobierno dando respuestas efectivas a los requerimientos de la población que quiere medicinas, que quiere empleo, que quiere seguridad, educación? Es una duda válida. Mire, uno no puede decretar o legislar la felicidad, sino que eso se construye. Los consensos y la confianza se construye, y esa va a ser una labor de día, y estoy seguro que el presidente estará en esa línea. Usted lo dijo en su discurso, pero tangencialmente, ¿ven en la dirigencia, ministro, de la CONAIE y de otras organizaciones sociales la intención de empujar hacia un derrocamiento? Yo no quisiera llevar eso hacia las dirigencias, que merecen el mayor de los respetos. Los movimientos sociales son imprescindibles en la República. Las protestas son válidas. Grandes cambios en la historia de la humanidad en muchos países y en el Ecuador
se han dado a través de las protestas democráticas. Así que el diálogo con las organizaciones siempre estará abierto. Esta misma semana la voy a tener, ya he tomado contacto. Lo que podemos tener diferencias con un grupo social, con un grupo político o con cualquier ciudadano son en los mecanismos que puedan utilizar para tratar de imponer una verdad que puede estar por encima, y yo no lo puedo permitir, del interés público. Usted le va a decir a Leonidas Giza, ven, sentémonos a conversar. Pero es que como todos ciudadanos estamos abiertos. Lo que sí va a haber, obviamente, es un choque, un contraste de ideas, de posiciones y de conceptos. Para las intenciones legislativas de desestabilización, el gobierno tiene una carta en la muerte cruzada. Para eventuales movilizaciones, ¿qué tienen? Aparte del diálogo, entrar en la racionalidad y con pedagogía y con acción para demostrar que la inestabilidad no le favorece a nadie. ¿O qué es lo que queremos? Queremos otro paro, no digo protesta, que le cueste casi $1.000 millones al pueblo ecuatoriano, donde los ricos serán un poquito menos ricos, pero los pobres serán más pobres, donde se afecte la producción, la industria y las importaciones. Eso es lo que queremos para tratar de imponer y no de convencer. Entonces aquí va a haber mucho diálogo, etcétera. El país necesita trabajar, el país necesita producir. Si tiene que haber cambios, los cambios son permanentes. Hay una actitud de apertura en ese sentido. ¿Van a pero revisar los 218 acuerdos? El caos y el relajo no pueden implantarse en la República. ¿Y los 218 acuerdos se los va a revisar? Porque con ella dice no se ha cumplido nada. Se está trabajando en aquellos, se está trabajando. Hay cerca de 50 netamente cumplidos, otros en proceso de cumplimiento, y agradezco por la pregunta para decirle a los ecuatorianos. Hay algunos que necesitan varios pasos para su culminación, por ejemplo, los que tienen que ver con reformas de leyes. Son algunos actores que intervienen. Eso no es un soplo, pues, y que al día siguiente aparecen. Y ese es parte del tema de la institucionalidad, de trabajar dentro del ordenamiento jurídico para favorecer a las grandes mayorías. En otro tema, ministro, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, todos acusan al gobierno de interferir en las investigaciones que viene desarrollando la fiscal a propósito de la rotación de personal policial que estaba asignado a las tareas investigativas. Y les han hecho un pedido, la fiscal, para que se deje sin efecto el traslado de ese equipo. ¿Cuál va a ser la respuesta a ese pedido en concreto? Primero, yo quiero hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad. Las distintas instituciones del Estado y sus máximos dirigentes deben estar para trabajar en conjunto, articuladamente, no como enemigos. El verdadero enemigo es el crimen organizado y el narcotráfico. El verdadero enemigo es el mayor criminal que está en la cárcel, que quiere salir en estos días. El mayor enemigo es el gato Farfán, que acaba de ser detenido en Colombia para ser extraditado a Estados Unidos. El mayor enemigo son esos jueces cómplices y complacientes del crimen organizado y de los delincuentes. Esos son los enemigos, no las instituciones. Con esa premisa, con ese antecedente, yo sí quiero precisar. Reemplazar no es lo mismo que retirar. Suena en rima, pero no es igual. Aquí no se puede afectar, no existe intromisión alguna de la información que he requerido, porque no es mi área. Sin embargo, yo represento al gobierno. La Policía Nacional ha dicho que esto es un procedimiento de rigor. Se han dado más de 6.000 a lo largo del año 2022, 330 en la Policía Judicial, por poner un ejemplo. Y en este caso hay la misma cantidad de investigadores y la misma cantidad como se merece, porque es una figura que merece ser respaldada, tanto jurídica como en su seguridad, la fiscal general. Es más, no solamente que es legal, yo entiendo que puede haber este tipo de opiniones, suspicacias, pero aquí yo estoy para dar certezas, no especulaciones, de que inclusive ese cambio ya decidido por la Dirección de Talento Humano de la Policía tiene un giro paulatino, porque evidentemente no pueden verse afectadas la continuidad de las investigaciones. Además, los personeros de la policía me han dicho que esto ya estaba decidido algún tiempo, fue ya comunicado, y que al revés ha venido dilatándose con el tiempo. Ahora, ¿usted no cree, ministro, que ok, sí, la rotación estaba planificada, pero el cambiar a personal técnico investigativo va a retrasar el ejercicio de esas investigaciones? Porque es personal que no tiene experiencia en el conocimiento de esos casos en particular. Las personas que van a reemplazar, según la Dirección de Talento Humano, porque yo soy ministro de Gobierno, son igual de preparadas. Y quiero también precisar a la ciudadanía, quienes llevan la investigación son los fiscales, y ojalá que la estén llevando bien, y hay que apoyarlos. Trabajo en conjunto, una misión contra el crimen organizado. Los policías son un personal de
apoyo. Por eso digo, aquí no hay intromisión alguna de ningún tipo. Ayer la Secretaría de Comunicación sacó un comunicado diciendo que al gobierno lo están tratando de extorsionar con publicaciones. ¿A qué se refieren? Bueno, debe ser de este tema paulatino que van sacando la información. En todo caso, mira, yo respeto cual más la prensa, a todas. Pero hablar de extorsión es una cosa bastante seria, ministro. Hay que usar bien el tema de las palabras. Lo importante, todo el mundo tiene derecho a denunciar. Todo el mundo tiene derecho a por cualquier canal. Uno no puede rechazar esa posición. Lo que yo sí tengo que manifestar es que el señor presidente de la República del Ecuador no tiene absolutamente nada que esconder. Si hay alguna persona, y se ha venido actuando, que ha transgredido la ley, la confianza, que ha decepcionado al pueblo ecuatoriano, que se ha convertido en un enloquecido por el dinero, que es un sátrapa de uñas largas, tiene que caerle todo el peso a la ley. No puede haber impunidad alguna al respecto. ¿Cómo se conocen esas denuncias? Pueden ser por las vías formales, pueden ser que las denuncias a través de la Fiscalía. Uno tiene que actuar con transparencia en este asunto. Y finalmente, ministro, el gobierno se va a reconfigurar, va a fortalecer la lucha interna contra la corrupción. Es que, por supuesto, es que ese, al igual que el crimen organizado, son los mayores peligros que tiene la República. Así que no hay que temerle a los cambios. Es una nueva etapa, un nuevo rumbo. Esperemos pues que se nombre pronto al nuevo secretario anticorrupción. Seguramente se lo conocerá en las próximas horas. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias, en Contacto Directo. Y luego de la pausa, cuando regresemos, Fernando Santos Albite, ministro de Energía y Minas, hay nuevo gerente en Petroecuador. ¿Cómo avanza la depuración en la estatal petrolera? Ya volvemos. Como ministro de Energía y Minas, el doctor Fernando Santos Albite forma parte de los directorios de las empresas públicas más grandes que tiene el país: Selec, Cenel, Petroecuador. Empresas que se encuentran en el ojo del huracán y que han sido observadas porque en ellas se habría estado desarrollando las más diversas corruptelas. El ministro nos acompaña esta mañana. Buenos días, doctor Santos. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, a usted y su distinguida audiencia. ¿Cómo es, ministro, que ha estado pasando todo esto que la Fiscalía investiga y ustedes no se dieron cuenta? Mire, ha sido una sorpresa terrible, diría yo, lo que está sucediendo. El día viernes fue un día trágico, le llamaría, para Petroecuador. Los tres gerentes tuvieron problemas al mismo tiempo con la justicia. Se allanó el domicilio del último gerente, se allanó el domicilio por la Fiscalía del anterior y fue condenado a 13 años de prisión un gerente. Así es que esto ya despierta y todas las alarmas, no se puede tolerar. Así es que debe llamarnos la atención, debe ser un clarín para decir basta, hagamos todo lo posible para terminar con esto. Obviamente el crimen, la actividad ilícita es silenciosa, no se enteran las autoridades, se lo hace por debajo de la mesa, pero alabo la función de la Fiscalía que ha tomado estas medidas y nos ha alertado, debe alertar a todo el país que algo muy profundo está funcionando mal en estas empresas y hay que tomar medidas radicales. Ministro, ¿cuál es la investigación que se desarrolla y por la que fue allanada la gerencia de Petroecuador el viernes? Le soy sincero, no conozco con claridad y tengo algunas dudas, ¿verdad? No quiero defender a nadie, peor acusar a nadie, pero, por ejemplo, al doctor Aguiar, que es gerente desde agosto, se dice que se le investiga por una acción ilegal que se inició en agosto. Obviamente el crimen es anterior a la investigación. Esto debe haber pasado en julio, así es que no entiendo. Al exgerente Ítalo Cedeño aparentemente es una situación o una actuación más bien de su esposa que del señor Flores, y no quiero decir nada más. Hay la sentencia de la Corte Suprema, pero más allá de esto, ¿verdad? No somos nosotros los fiscales. Algo profundamente disfuncional está sucediendo en Petroecuador y en Selec y en Cenel. ¿Cuál es el problema, Lenín?
el estatismo. Son empresas creadas en un momento en el gobierno de Rafael Correa en el cual se quería que el Estado maneje la sociedad, que la empresa privada sea relegado, y se le dio a las empresas estatales una gran amplitud. Ministro. El gerente de Petroecuador tiene capacidad, de giro de hasta $100 millones sin autorización del directorio. Esto está permitido en la ley, en las decisiones. Así es que hay que cambiar. No son las personas simplemente, es el sistema estatista que ha llegado a su agotamiento. Ministro, pero usted dice, nosotros no nos enteramos en el ministerio de las corruptelas que ocurren en las distintas empresas públicas, pero desde el periodismo se encienden luces, desde el legislativo se encienden farolas, y resulta que parecería que las autoridades prefieren ver hacia otro lado y no tomar en cuenta este tipo de advertencias, de señalamientos, porque no tiene mucho sentido esto que está ocurriendo. Todas las empresas públicas involucradas en actos de corrupción, con investigaciones en firme de la Fiscalía General del Estado, y decir, nosotros no sabíamos, no nos hemos dado cuenta, la verdad es que suena a excusa, ministro. Sabrá usted de disculparme. No, sí, le entiendo perfectamente, Lenin, pero quiero ser muy claro. Le hablé en el sentido jurídico, ¿verdad? Soy abogado, pero quiero decir que no nos hemos quedado dormidos. Todo lo contrario. Antes de que se inicien las acciones fiscales, tomando en cuenta, escuchando a la ciudadanía, al periodismo de investigación, como usted dice, a la legislatura, hemos tomado medidas. Se ha cambiado al gerente de CENEL, se ha cambiado al gerente de CENEC, se ha cambiado al gerente de Petroecuador, se cambió... Pero después de sostenerlo durante meses al gerente de Petroecuador, ministro, y de hecho la semana anterior lo habían ratificado en el cargo. Es luego de estos acontecimientos que dicen ENCO y quienes forman parte del directorio saben que ya saquémoslo porque esto es evidentemente inaguantable. Sí, lo que pasa es que no puede quedarse sin titular una empresa durante muchos días. Entonces se estaba llegando a ese límite y se le extendió el periodo del doctor Aguiar. Pero son cargos de libre remoción, no es que se les da un nombramiento a perpetuidad, ¿verdad? Así es que no escuchamos a la ciudadanía y a la opinión pública. Se toman las acciones inmediatamente, pero tampoco podemos actuar sobre rumores. Ministro, tenemos... Sí, Lenín. Hoy, ¿hay corrupción en Petroecuador? ¿Hay corrupción en CENEL? ¿Hay corrupción en CELEC? Yo diría que sí, pero yo diría también que ha bajado muchísimo. Mire, hay una Secretaría Anticorrupción, se están tomando medidas que no han traducido a la ciudadanía, pero le voy a contar una cosa. En CELEC, que es la empresa más grande eléctrica, en todas las empresas distribuidoras de electricidad, se firmó la semana pasada un convenio para implementar la norma ISO 37001, que es una norma internacional para evitar la corrupción, en la cual se les pide a estas empresas que pongan un oficial antisoborno, que tengan una casilla de denuncias, ¿verdad? Esta norma que se aplica en la empresa privada la vamos a implementar por primera vez en el sector público. Ya se firmó con todas las empresas. Es un proceso que tomará algunos meses. Pero usted dice, el problema es la estructura, que es estatista, y la estructura al día de hoy se mantiene tal cual. Resulta que operadores que vienen desde gobiernos anteriores son los responsables de las corruptelas, y la estructura y los operadores continúan allí. Entonces, evidentemente, pues está todo dado para que la corrupción enseñoree en las empresas públicas.
Así es, pero hay que cambiar las leyes, que no es una función simplemente del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Hay que cambiar la ley de empresas públicas. Mire, Lenín, Petroecuador no tiene contabilidad, no tiene auditorías. No importa, la ley de empresas públicas dice que usen cualquier sistema de contabilidad generalmente aceptado, no las normas internacionales de información financiera. Le hemos pedido al gerente saliente, al doctor Aguiar, que contrate la auditoría, que nos diga bajar los límites del giro del gerente sin autorización del directorio. Le pedimos y le vamos a exigir al nuevo gerente general que estas son dos tareas urgentes. Así es que sí se están tomando las medidas y yo creo que los ojos de la ciudadanía están puestos en estas empresas. Eso ayuda también, porque si nadie sabe lo que está sucediendo, como era en el pasado, que el Estado era todopoderoso y que podían los gerentes hacer lo que querían, eso ha cambiado. Así, pero también queremos, ministro, que el legislativo, en lugar de solo llamar y escuchar, que nos ayude también cambiando las leyes. Terminemos con este monopolio de solo empleados públicos manejando las empresas, que haya veedores de la Comisión Anticorrupción, de la ciudadanía. Entre más ojos ven que uno. Así es que es una tarea conjunta, Lenín. Estamos poniendo nuestro grano de arena, pero también necesitamos la ayuda de la legislatura para cambiar estas leyes estatistas, ministro, que son la raíz del problema. El gobierno anunció una cruzada contra la minería ilegal que está medrando de los recursos que son de todos, pero solo se benefician unos pocos. En 2019, según datos de la OEA, Ecuador reportó exportaciones de oro a China por 77 millones de dólares, pero China registró importaciones de oro ecuatoriano por 340 millones de dólares, 270 millones de diferencia. ¿Cómo se explica esto, ministro? El informe señala que el principal problema es la corrupción en los funcionarios que tienen la misión de controlar esa actividad. Pero, ministro, esto no se trata de anuncios ni de cruzadas. Si China tiene el registro de importaciones, cruzar datos de las empresas, de las personas que enviaron ese oro, no debe ser algo tan complejo. ¿Quién se apersona de esto y pone a la Fiscalía a trabajar en este tema? Tiene que ser la aduana, ¿verdad? Yo también he leído este informe recientemente publicado con horror. ¿Cómo puede ser, como usted dice, se declara 30 millones y se exportan 300? Es imposible, pero eso sí es una labor de la aduana. La aduana tiene que modernizarse y que denunciar este hecho a la Fiscalía. Y sobre la minería ilegal, quiero reiterarle, Lenín, que el presidente de la República, el gobierno, ha declarado a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado y se va a tomar todas las medidas para controlarla. La semana pasada ha habido operativos en Buenos Aires, en la provincia del Oro, desalojando a mineros ilegales en el oriente. No se está publicitando porque si se avisa que va a haber un operativo, lamentablemente se filtra la información y desaparecen los mineros ilegales. Así es que la declaratoria del gobierno es firme, definitiva. Las Fuerzas Armadas están decididas a terminar con este flagelo que no solo causa daños económicos, sino daños a la salud, daños al medio ambiente. Ministro. Así es que sí se están tomando medidas, Lenín. Quizás no se publicitan, pero existen. Ministro, ¿sí se mantiene en el cargo? Por supuesto, si el presidente de la República me ha dado su confianza. Mire, los que piden que salga del cargo son unos sindicalistas de Petroecuador que me acusan de que quiero erradicar la corrupción en Petroecuador. Más bien eso me afirma en el cargo. Fernando Santos Albite, ministro de Energía y Minas. Gracias, ministro, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Adelante, la tiene difícil, sobre todo con esa corrupción enquistada en las empresas públicas. Así es que mucho trabajo, mucha gestión por delante. Aquí terminamos Contacto Directo. Luego de la pausa vienen las noticias de la comunidad. Hasta mañana.